Bueno, padrísimo el tema. Me encuentro con Eduardo Rabel Urbiola. Él es el cronista municipal de este bello estado de Querétaro. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Zeus? Muy buenos días. Oye, fascinado con esta imagen, es impresionante de tu Querétaro. Bueno, Bellísimo. sí, este mirador se hizo con toda la intención de que cualquier visitante, propio o extraño, pudiese contemplar la arquería que terminó por traer el agua potable a Querétaro. Son 74 arcos que construyó el marqués, bueno, él directamente, ¿no? Él fue el director de la obra, don Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar del Águila y caballero del Orden de Alcántara. Él fue comisionado por el rey para que nos trajese agua, porque Querétaro siempre ha tenido problemas de agua. Esta arquería son 74, vamos a contarlos. Y de repente dicen, oye, pero hay uno más. Sí, el arco 75 fue abierto en 1915 para abrir la avenida, porque antes nada más era una vereda y había un poco de calle, sí, por esta donde estamos nosotros, esta avenida Ejército Republicano, discurría hacia el oriente, pero llegada la gran cantidad de autos, se resolvió hacerla de 2 vías, y entonces fue así que empezaron ya a considerarlo, por sugerencia de Venustiano Carranza. En 1915, Federico Montes era el gobernador y comandante militar también de Querétaro. Y bueno, fue así que se abrió inclusive toda la bajada de la avenida Zaragoza, que la gente la conoce como la calzada de las lágrimas, porque la gente salió una madrugada de domingo, como es su costumbre, hacia el mercado, y cuando resulta ya no había casa. Les habían derribado sus casas para hacer la casa. Y bueno, y esta arquería, esta parte del acueducto rodea el cerro del Sangremal y concluye, ahí sí concluye en lo que podemos ver más adelante, que es una caja de agua distribuidora. Y junto está la fuente de León de Castilla, que antes era la fuente también de la Virgen del Pilar. Nada más que esa Virgen, yo no sé quién tuvo la gentileza de llevársela prestada a perpetuidad, y entonces colocaron una imagen de San Francisco de Asís. Este es la entrada al Panteón y recinto de honor de personas ilustres de Querétaro. En este lugar se han congregado por disposición del gobernador Mariano Palacios, con apoyo del presidente Miguel de la Madrid, este sitio con todos estos próceres. No están todos los que deberían estar, porque poco a poco van llegando. Originalmente era un panteón de pobres, construido en 1846-47, presente por los frailes crucíferos de la línea franciscana. Sucedió que para hacer todo eso, que era parte de su huerta, se construyó la avenida, se abrió la avenida Republicano, que así la llamamos hoy día, pero llegamos hasta la entrada. De aquí para abajo no había nada, era cerro agreste totalmente. Muy bien. Entonces se vio la necesidad de conveniencia de que hubiese algo más. Pues vamos, si les parece, a ver cada uno de nuestros próceres. El primero que tenemos es el pequeño González Flores. Él fue de los que participó en la conspiración con doña Josefa, con don Miguel, con Ignacio Allende, Nacho Aldama, con otros muchos más. Son más de 120 los conspiradores que realmente, aunque les dan luces solo a 5 o 6. Bueno, pero él más de una ocasión dijo, yo estoy dispuesto a dar todo por el bien de mi patria. Y resulta que cuando descubren la conspiración, a él lo hacen prisionero con su hermano Emeterio. Y fueron los únicos con los que se pudo hacer actuación por parte del fiscal Collado, que vino de México para acá. El siguiente es Ignacio Pérez Álvarez, que se considera el mensajero de la libertad, porque dicen que él llevó el mensaje de doña Josefa directamente a Dolores Hidalgo, pasando por allí, por Samuel el Grande. Él era el alcaide, no alcalde, alcaide. El alcaide es el encargado de la cárcel, es el jefe de la cárcel. Entonces, miren nada más de qué nivel de empleados eran los que estaban inmiscuidos en esta situación. Claro. El que sigue es, recientemente lo trajimos, a Miguel José Serra Ferrer, más conocido como San Junípero Serra.
fue un gran evangelizador y pacificador de la Sierra Queretana, que era el manchón de gentilidad, como decían antiguamente, porque ya tenían muchas ciudades de los españoles, pero esta parte estaba rodeada por sí ciudades, por urbanismo, por ya como dicen, toda la cultura europea, pero la Sierra Gorda de Querétaro, que está al norte, no habían entrado, no podían. Cada vez que había una misión terminaban los misioneros muertos o huidos. Entonces ya se imaginaron. Y él, con palabras dulces, con cantos, ofreciéndoles frutas, regalos, en fin, trato muy cariñoso y amable, se fue ganando la amistad de todos ellos, hasta que realmente se pacificó con las 5 misiones que ahora son Patrimonio Mundial de la Humanidad, que son Jalpa, Tilaco, Tancoyol, Conca y Landa de Matamoros. Son las 5 que se consideran bajo su dirección. La única que él participó muy directamente es la de Jalpa. Este otro personaje que ven aquí es el general Miguel Mondragón, Octavio Mondragón Guerra. Él fue el creador de la universidad. El colegio civil pasó a ser universidad, con su apoyo, con su decisión y desde luego con toda la entrega que fue necesaria para ello. Y tenemos acá a nuestro primer prócer, la escultura representativa de Juan Antonio de Ruta y Arana, que fue el constructor del acueducto para darnos agua potable, una obra que duró cerca de 9 años, casi 10. Empezó en 1726, que conmemoraremos 300 años el próximo de ese inicio, y concluyó en 1735, en octubre. Entonces, le tenemos mucho aprecio a este señor, venido de Álava, España, y lo consideramos ya más queretano que español, lo cosa parece. Y luego hay una capilla que se construyó desde luego para la atención de este sitio, porque antes aquí se celebraba la misa y demás. Adentro tenemos a 2 personajes propios de la historia de Querétaro. De un lado podremos ver a Ignacio Pérez y del otro de Epigmenio González. Ignacio Pérez se rescataron sus restos de la cripta que encontraron en un templo aquí, que es el templo dedicado a Santa Ana, y a Epigmenio se le trajo de Guadalajara porque ya murió. Estuvo 18 años más o menos, o más, 38, casi encarcelado en Luzón, en las Filipinas, porque le conmutaron la pena de muerte por el destierro. Y cuando concluyó la guerra de independencia, pues todavía tardó en llegar para acá y que a él le dieran el perdón para que saliera de la cárcel. Pero se vino con un equipaje muy singular. Los grilletes que lo tuvieron atado fue su equipaje. Y un español le ayudó con el dinero para venirse acá a México, y fue que cada año sacudía las cadenas, decía somos libres, y arrojaba monedas a la gente. Entonces el viejo loco, pues ese viejo loco fue el primer prisionero por la libertad que ahora lo somos. Tenemos la parte principal del altar dedicada a Josefa Ortiz de Domínguez, que ella pues fue el motor principal, pero en mi opinión no es la única persona que debe reconocerse. Son bastantes. Como dije, fueron más de 120 los conspiradores que hubo aquí en Querétaro. Y aquí tenemos justamente el cuadro de Josefa, de Luz de Josefa Ortiz de Domínguez, que es madre de 14 hijos y 2 adoptivos, porque cuando se casó con Miguel Domínguez, él ya era viudo de 2 y tenía 2 niñas, a Lupe y Josefa, casualmente. Sigue Ezequiel Montes Ledesma, que fue un gran jurisconsulto del ministro plenipotenciario de México ante la Santa Sede, que después también fue presidente del Poder Judicial en México. Y sigue, ya se lo he dicho, José María Trechuelo, quien también fue un gran jurisconsulto y también fue presidente del Tribunal Superior de Justicia. Hemos tenido 3. Y el otro es Agapito Pozo Balbas, que está aquí. Todavía tenemos cuadros de 3 benefactores: Juan Antonio de Ruta y Arana, Fausto Merino y Josefa Vergara y Hernández. Esta mujer es terriblemente impresionante su labor y su desarrollo. Cuando se casó, ella dice: mi esposo y yo teníamos más que realmente una buena trayectoria, pero a fuerza de trabajo, tesón y
muchos negocios, consiguieron una gran fortuna. Su esposo murió antes que ella siguió con los negocios, ha tenido sus haciendas, porque él tenía las haciendas como Derecho, como Esperanza, que eran las más prósperas de la región. Y cuando murió, le dejó toda su fortuna, tasada más o menos en aquel entonces, en 1809, en más de 10 millones de pesos. De aquel entonces, pasaría de 1,000 millones ahorita. Y resulta que lo dejó ya indicado en que obras pías, por ejemplo, hágase una escuela de niñas, una escuela de niños, y aquí está con qué sostenerlo. Y llegó su magnificencia grata, que admírese, pagó la iluminación y los serenos, iluminación pública y serenos, a como se acostumbraba. Hasta eso llegó. Y Fausto Merino fue el que también le entregó toda su fortuna a obras de caridad, y llegó un momento en que él vivió de la caridad de su fortuna. Ya no tenía qué, y entonces fue a pedirles que si le regalaran una camisa vieja para vestirse, y le dieron una y dijo, no, yo no quiero tantos. Y entonces fue el coro que dijo, usted está obligado a aceptar lo que se le dé, no has de oponerse con sus amigos, reciban. A ese grado llegó la gente desprendida. Y aquí tenemos, bueno, sí, hay muchas personas que están por acá también, creo que veremos más adelante. Los organizamos cercanos de ellos por todo lo que nos legaron. Por ejemplo, tenemos a Valentín Frías, que se firmaba Alter, que en español la palabra Alter significa otro. Valentín fue el que se notó la crónica de Querétaro. Si bien existían ya cronistas desde el siglo XVI, porque hay que decirlo que los cronistas desde entonces, él fue el que estuvo estructurando un poco más de cómo hacer la crónica y cómo conservar la crónica de Querétaro. De ahí su mérito. Y además fue testigo de muchos acontecimientos, por lo cual no se le discute mucho de lo que platica, como fue la caída del imperio. Tenía 5 años, pero fue muy impresionante, por eso se acordaba. Luego tenemos al maestro Germán Patiño, que él hizo el Museo Regional, dio clases de pintura y fue desarrollando a mucha gente para que se cultivara y se preparara para las bellas artes, desde luego. El siguiente es el general José María Arteaga Magallanes, que fue gobernador, por el cual que ya acudió al llamado del presidente Juárez cuando empezó la intervención francesa. Él fue el que sugirió la acción retardataria de Aculcingo previo a la batalla de Puebla en 1862. Aculcingo fue el 30 de abril y Puebla el 5 de mayo. Pero la idea era detener un poco a los franceses. Dice, pero ¿cómo es posible que estés casada con defensas, todas las defensas y el control de la ciudad y poder hacerle frente, porque sabían que llegarían los franceses a fin de cuentas. Y precisamente gracias a ello es que se logró la gran gloria de las armas mexicanas en 1862, aquel 5 de mayo. Seguimos con otra persona que es muy importante, porque lo ven nada más como un cura, pero espérenme, déjenme les digo, don Félix Nabor Osores y Sotomayor fue el que logró que Querétaro se convirtiese en estado en 1824. Cuando cae el imperio de Iturbide y se preguntan que para los representantes, o en este caso diputados, qué tipo de gobierno, cómo iba a suceder todo, Querétaro lo mandó. Y hay que decir que al inicio él era enemigo de la independencia, pero después ya que vio lo que podía ser y que todo llegaría a ser México, que lo vislumbró, fue el mayor defensor. Y en ese orden de ideas fue que defendió a Querétaro para que lograra ser Estado. No discutiendo ni peleando, él simplemente emitió un discurso tan brillante que decía lo que pudo ser, así, lo que pudo ser Querétaro, te parece que no será. Y demostró toda la calidad de trabajo, la economía, hoy digamos el Producto Interno Bruto. Demostró inclusive que los paños que se hacían aquí se exportaban a Europa. Y los casimeres también. Y eso se dice pronto, pero haberlo hecho en 1824 es todo un triunfo. Y él lo demostró, fue porque bueno, Querétaro se compondrá entonces de tal y tal, 3 partes nada más. La alcaldía de Cadereyta, lo que era parte de la alcaldía de Jalpan y el corregimiento de 3 de Querétaro. Esta es la persona que vemos aquí, es Josefa Vergara y Hernández, como dije, la gran matrona queretana que no tuvo hijos, no tuvo descendencia a pesar de estar casada, pero
todo su dinero fue para beneficencia pública. Y gracias a ello es que la reconocemos, porque ¿quién más iba a legar su fortuna tan grande para obras pías? Claro. Y todo lo que fue además en su casa, en el testamento que se publicó hace algunos años está el detalle de lo que encontraron cuando acudió inmediatamente a Miguel Domínguez a levantar, porque dejó como albacea al ayuntamiento. Ok. Entonces eso también es importante, es para que conoce cómo se todo. Y a quien tenemos aquí es al arquitecto Ignacio Mariano de las Casas. Este hombre lo vemos ahí muy tranquilamente con su ropaje, pero resulta que él fue el genio que ayudó a construir Santa Rosa de Viterbo. Bellísimo. No sé yo realmente dónde obtuvo los conocimientos, pero construyó dos obras que no se mencionan. Una, 3 órganos tubulares. Uno está sonando todavía. Y 2, relojes públicos. Y firmado el Belgrano. Este es algo que no se podía imaginar, pero ¿cómo hizo unos relojes tan precisos? Por ejemplo, el que está en el Templo de Santiago, el volante mayor, dice Ignacio Mariano Casas, y la rueda, que es como de unos 45-47 centímetros, pues es una rueda dentada, como engrane que es, pero no fue sacando los engranes de la rueda, los fue incrustando uno por uno. Qué interesante. Eso es algo más increíble, cómo lo logró. Y desde ahí vemos que es un reloj que durante el tiempo que estuvo funcionando, hasta que alguien fue a ir a meter mano, déjenme les platico, lo estuvimos corroborando, variaba 1 minuto al año. Para ser un reloj mecánico público grande, no es nada. No, sí, claro. Es un reloj de saco. Oye, Santa Rosa de Viterbo, el edificio, la estructura es majestuoso. Es enorme y con un significado Bellísimo. un simbolismo ahí adentro que sí. Yo cada vez que entro me admiro. Y miren que vivo aquí. Y vaya, desde que entras, bueno, mejor dicho, desde unas cuadras a la distancia que percibes y ves el edificio, toda la estructura de Santa Rosa de Viterbo es impresionante, los costados, estar dentro también es majestuoso. Impresionante. Él es el constructor, como dices. Él junto con Francisco Martínez Gudiño. Ok. Por ahí en un anterior video que vine a Querétaro hay un tema de una pequeña vocecilla que me corrige en el video. Porque cuando yo estaba haciendo el video, bueno, pues empecé a hablar Santa Rosa de Viterbo, pero tuve 2-3 errores en mencionarlo y de repente por ahí se escucha que me corrigen y me dicen Viterbo. Sí, Viterbo. Impresionante. Viterbo. Y bueno, tengo ese recuerdo de Querétaro porque bueno, y ahora conocer aquí la estatua y el personaje, el arquitecto que lo hizo, bellísimo el tema. Y si seguimos dando la vuelta, vamos a ver en las placas quiénes todos más han estado. Exactamente. Están aquí sepultados, pero nomás lo voy a mencionar para no hacerlo largo, sino no claro. Va a pasar el tiempo. Esta, por ejemplo, es la maestra Luisa Medina de Montes Collantes, gran educadora, poetisa y cuentista. Okay. Entonces es de los plumas reconocidas. Pero de entre los cronistas está el maestro José Guadalupe Ramírez Álvarez, Okay. que es de los cronistas, fue el primer cronista reconocido oficialmente. Okay. Y como decía él, soy cronista por 4 veces Querétaro, ciudad, municipio, estado y diócesis. Wow. Es curioso que a un seglar se le dio el nombramiento de cronista de la diócesis. Okay. No ha habido otro, los demás ya son sacerdotes y habían sido sacerdotes también. Entonces llaman la atención. Claro. Tuve el gusto de tratarlo hasta que lamentablemente falleció. Y era de veras una lumbrera en conocimientos, de forma tan agradable de conversar. ¿Tuviste la fortuna de conocerlo? De hecho, con él empecé mi línea como cronista. Ok, Luego qué interesante. está el profesor Eduardo Larga Castilla, quien hay personas que desean traerlo acá y lo merece. Murió hace poco más de 20 años, como 22. Y con él también tuve tratos y fue mi maestro desde primaria. Entonces cuando lo nombraron cronista también lo llegaba a vacilar y de todas maneras, a ver hermano, ven acá. Y estábamos trabajando. Al quedar ya en posibilidad de ejercer su cargo, el siguiente cronista fue el licenciado Roberto Servín Muñoz, que todavía vive, ya muy lastimado
de salud, porque tuvo un infarto muy grande que otro hubiera fallecido, pero su fortaleza lo mantuvo vivo. Y hoy late su corazón al 25%, pero ahí está. Con él estoy ya directamente como auxiliar. Cuando él deja el cargo, lo toma el doctor Andrés Gabriel Toral, de quien también fui su auxiliar. Y ahí es como va la línea de los cronistas en el siglo XX. Hubo otros anteriores, sí, el maestro Heraclio Cabrera, Valentín Frías, como dijimos también. Si nos vamos para más atrás, vamos a encontrar muchos. Carlos de Simón Segón ahora es uno de ellos, porque también escribió mucho de Querétaro. Dice que conoce poco la obra. Pero está José María Celá Hidalgo, está Recibita, Vila Plana, Santa Gertrudis, diferentes personajes. Y aquí en el centro tenemos lo que es la razón de este sitio. Cuando se acercaba un momento importante en la historia, decidieron traer a doña Josefa aquí. Eso se sabía dónde estaba saber. Enterrada, y entonces hablan con el gobernador Francisco González de Cosío. Dijo, eso es una muy buena opción, déjenme ver de cómo los apoyo. Y tan lo supo apoyar, es que directamente, voy a decirlo, se logró. En un tren, ferrocarril nacional mexicano, llevaron los restos en un vagón luctuoso que hizo escala todo en San Juan del Río para que se le rindieran honores. Llegó aquí, después de todas las ceremonias, se le trasladó a este sitio. Años después dijeron, bueno, doña Josefa, ahí está Miguel, su esposo. Es importante hablar de don Miguel Domínguez porque realmente él fue el cerebro de la conspiración, pero siempre a la sombra, siempre a la sombra. Él no podía dar la cara si era la autoridad máxima virreinal aquí. Entonces, pues decían, estás pateando el pesebre para dar chotes, como lo decimos hoy día. Pero supo controlar todo. Inclusive fue presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando nació el Poder Judicial en 1824. Digo, 26, que se van a cumplir 200 años. Entonces todo eso es lo que vale la pena recordar. Y bueno, se localizaron los restos de Don Miguel, se le trabajó la calle, aquí está también. Están los dos. Están los dos. Impresionante. Y esa ha sido otra historia porque los 16 cada quien tomó rumbo y se tienen más o menos ubicados donde están sus restos, pero nadie ha dicho vamos a traerlos para acá. Debo decirles que este lugar, como panteón que era, así como ven todas las urnas allá, los nichos que se llama columbario. Sí, que están en la parte trasera. Era todo alrededor, todo cerrado completamente, con una puerta de madera. Y tumbas aquí en donde estamos de pie. Hay algunas fotografías, pero en 1960 don Juan Borraes, gobernador del estado, resolvió que había que dignificar este sitio para que se viera mejor. Por supuesto. Y lo malo es que pues estas plantas que están en los autóctonos están creciendo terriblemente. Son las tulias que representan las flamas, pero se han ido para arriba y a los lados. Y bueno, ya ocupan un espacio bastante considerable. Sí, claro. Y después, el tiempo más adelante, se decidió dejarlo para, pues, no sé, quizás esperar que no se vayan a salir los que están aquí adentro, porque realmente los de afuera no quieren entrar, que los de adentro ya no pueden salir. Pero bueno, son de los detalles que tenemos en la historia de Querétaro. Este es, con todo, ese es su nombre, Panteón y Recinto de Honor de Personas Ilustres de Querétaro. Exacto. Maravilloso. Es un monumento que ustedes tienen aquí, impresionante, y bueno, con los restos de Josefa Ortiz. Impresionante. Si te fijas, se siente mucha tranquilidad. Sí. A pesar de los ruidos lejanos de los motores y de los vehículos que pasan aquí cerca. Sí, la urbe alrededor. Impresionante Querétaro. Sí, no. Impresionante. Quiero terminar la visita a este sitio con dos, uno es leyenda y otro sí es historia, que se confirma. Fíjate que para 1870, pues el hermano panteonero cuidaba este lugar, pero un día en la tarde vio una sombra que se le acercaba y reconoció a Maximiliano porque lo había ya visto en el sitio. Ya el panteonero era grande, como de mi edad, y pues estamos hablando que lo vio 3 años después y le decía a la señora que acompáñenme a la capilla. Le dio terror, se salió y nos cayó la puerta y se fue a su casa.
La mañana siguiente volvió todo normal, pero la tercera época, 5 de la tarde, casi hora de cerrar el panteón, sucedió lo mismo. A la tercera ocasión, le encontraron aquí en la calle desmayado. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que ocurría? Entonces nos aplicaron misas, responsos y parecía que se calmó. Fallece este señor, viene el otro panteonero y está encerrado por 1890, 20 años después. Y resulta que le sucede lo mismo. Y ya se hacen que vamos, acompáñenme a rezar, como diciendo, ayúdenme a rezar para yo exculparme. Pero no les nada. La gente vino, se fue, en fin. El caso es que todo terminó cuando se construyó la capilla del Cerro de las Campanas en 1901. Ok. Fue cuando se acabó esta presencia aquí, que es de los casos más extraños que ha ocurrido. Y el otro que te voy a platicar ya para concluir, aquí hay, todavía está enterrado un muchachito, Ok. que conocemos como Nachito. Nachito es vemos la lápida que un niño que murió con 16 años en una de las pestes que llegaron a azotar Querétaro. Y pues es medio travieso, de repente esconde algo. Los que lo conocemos procuramos darle un dulce, un juguete, y le decimos, hola, ¿cómo estás, Nachito? Yo ya mentalmente lo saludé, por eso hemos podido transcurrir tranquilamente, porque si más nos hubieras metido a la brava, no hubiera funcionado la cámara, se hubiera cortado el audio, algo hubiera sucedido. Ya ha ocurrido más de una ocasión, Ok. recientemente, no crean que es algo de historia vieja, no, es actual. Si quiere entrar aquí en mal modo, un chico le empezaron a cargar de echar fuera. Pero cuando llegamos y hola, buenos días, ¿cómo estás? Vengo a hacer algo así. Él tranquilamente debe estar a nuestro alrededor, sin que nos demos cuenta, alrededor de los visitantes. Ok. Y no dice, no hace nada. O sea, el que quiera hacer daño, o el que quiera que venga de mal mejor inclusive, y quien lo avisa de quien demostró mucho su Llaveritos, venga, presencia, monederos, imanes, fue tortilleros, saleritos, fue el tequileros. cuidador que yo conocía grande, que ahí yo lo había conocido y dice, ¿cómo estás, Fray Toño? Ay, maestro Ravel, tranquilo, me mismo siempre. Digo, pero yo te veo barrer, ya mejor remonta el pelo. Yo diciendo que volar como un brujo. Qué caray. Por eso ya no me hizo gracia decirle así. No, pues pero lo recuerdo con mucho aprecio a don Toño, a Fray Escoba. impresionante ese lugar, bellísimo. Por estas épocas es la tercera ocasión que se ponen 10 pianos al público para que la gente venga y toque. Ok. Y los que no saben tocar, estos muchachos les enseñan. Ha sido un éxito. Incluso hacían fila. Ya me toca, ya se acabó tu hora. Yo voy, ándale, que ya nos van a llamar. Y otro señor que de repente está en el piano de Santa Clara con sus notas y está ahí estudiando, aprendiendo, buscando la forma de interpretar alguna melodía. Ya estamos en este lugar impresionante, Eduardo. A ver, cuéntame cómo es la historia de este lugar. Bueno, ahora va a estar un poco cambiada según los últimos arreglos de vista que le han hecho. Pero este es el lugar donde a mí no don Juan Antonio para decir, de aquí vamos a tomar el agua. Vamos a hacer un mirador para que se vean cómo los manantiales ya hoy ya están secos, quiero aclararlo. Pero no obstante, se ve cómo es que captaron el agua y cómo la fueron conduciendo hacia el canal que salía rumbo a Querétaro. Ok. Porque, ¿cómo puedo decir? Se llegó aquí. Otra cosa muy distinta es cómo me la llevo. Eso es lo que él estuvo resolviendo. Ok. Lo hizo de una manera muy pareja, muy precisa. Explicó todos sus conocimientos y experiencia. Él ya había hecho algún acueducto también, entonces. Wow. Bueno, pues este es el mirador. Cada uno de esos agujeros que están allá a la izquierda brotaba el agua y las piedras marcan el caminito por donde se juntaba el agua. El primer acueducto es hacia acá, hacia donde estamos nosotros. Hacia abajo Del nicho nosotros. Hacia Ajá. nosotros. Ok. Y de por ahí discurre hacia Querétaro.
pero cuando se asolvó por diferentes motivos, hicieron el siguiente, que es el que va para allá. Dice claramente la obra: una férrea puerta cuya llave de madero la guarda una persona encargada de dar mantenimiento. Sí, la entrevista es por aquella chiquita, pero ya cambió todo eso. De aquel lado está la pequeña alberca donde se desvía el agua cuando había que limpiar acá. Ok. Porque periódicamente limpiaban, porque siempre se debe irse el agua. Nadie podía meterse, pero se ven alrededor, está el camino para recorrer todo lo que fuera preciso y necesario y lograrse llevarse a cabo esa gran costumbre de beber, prosaica y milenaria, pero que si no bebemos no vivimos. Ahora, el nicho tiene una escultura de Don Juan Antonio de Urrutia. Ese nicho antes tenía otra imagen de una santa, de la devoción de él, pero han cambiado. Y abajo hay otro nicho donde decía: esperemos que nunca la vean, porque quiere decir que había bajado mucho el agua. Correcto. Podía haber sed en la ciudad. Sin embargo, pues ahora está totalmente a la vista. Los tiempos han cambiado. Ahora es de lo más común, de lo más cómodo, abrir la llave y llenar el vaso de agua. Pero para llegar a ese momento de poder abrir la llave y llenar nuestro vaso de agua, la humanidad entera ha pasado toda una epopeya gigantesca en esfuerzos por acercarse el agua, y más adelante con otros esfuerzos todavía más grandes por acercarla a cada domicilio. Y dentro del domicilio también el esfuerzo de decir: ¿cómo la voy a llevar? Aunque sea a la cocina o al baño. De ese podría platicarle cómo lo han resuelto aquí en Querétaro en otros sitios, pero no es el caso platicar de ellos porque es algo distinto. Aquí lo tenemos. Hasta la fecha, quiero que vayamos hacia aquel lado a ver una placa. De este lado. Sí. Interesante que vamos a ver que ya dicho un jardín muy grande, muy ameno realmente. Ok. Y entonces el agua pasaba por debajo de nosotros. Sí. Donde estamos ahorita. Y eso es que podemos ver ese jardín y no lo garantizo. Ok. Pero hay sin nombre posibilidad. Es un lugar digno de paseo, ¿eh? Sí, está. A dejar recorrer el tiempo un buen rato ahí, aquí pensando, no sé, yo creo que en la inmortalidad del cangrejo, porque qué otra cosa podríamos pensar. Claro. Aquí, escuchando las aves, viendo a los muchachos que están preparando sus bailes, sí, claro, a los ritmos y música de hoy día. Cada etapa de cada época de la juventud. Por acá vemos uno de los canales. Algún afluente o algún sufragáneo que el agua de lluvia se recolectara para ese también, cosa que yo lo alcanzo a dudar porque pues así como venía el agua escurriendo, pues venía arrastrando tierra, piedras, algo así. De ser eso cierto, ya entiendo por qué se tapó y por qué colapsó y decidieron hacer otro más. Ok. Vamos a verlo. Tenemos que pisar. Sí. Porque pues todo el mundo pues, consiguiese la fábrica de esta alberca el año de 1728 años, reinando la católica majestad de Don Carlos ya no alcanzo a ver, se ha desgastado la placa, pero esta placa ha estado aquí. El problema es que hay gente irrespetuosa y en alguna ocasión hubo quien la vino a grafitear. Caray. Entonces es algo que a muchos nos irritó sobremanera. Pero invito a que sigamos por aquí. Sí. Déjame tomar una foto. Ok, continuamos de este lado. Aquí ya se puede hacer iluminación para que se vea en la noche. Me han dicho que se ve muy bien. No me ha tocado mirarlo. Pero quiero llegar a esa ventana. Cuidado. La ventana. Estamos justo a la altura donde se podía caminar para la limpieza. Wow. Aquel donde está esa piedra blanca. Exacto. Es donde está la que va para ir hacia la pared. O sea, esta. Sí. Ven el canal. Es el canalito que va central. ¿Sí? Está este venero.
Sí. luego otro a la derecha y luego está un contrafuerte. Ok. Y junto está y La es entrada. chiquito, debe tener que si acaso 60 por 60. Si no Pequeño. es pequeño. Y Pero eso sirve para que se fuera el agua con toda la fuerza. ¿Cuánta era la presión del agua que el alberca estaba siempre llena? Según las noticias, iba a la altura de los ladrillos. Y para que no hubiera problemas del agua de lluvia, es que se había hecho esta canal que está aquí, puntito, para que esta se recuperara y se utilizara en otra forma. Ok. Pero no mezclarse. Impresionante. Entonces, se había previsto mucho para que siempre fuera potable el agua. Sí, Ok. es impresionante esta obra. Sí, claro. Definitivamente. Y ahora ya está muy cuidada. Hubo una ocasión que yo vine a verla, mi vergüenza me dio, la maleza estaba de mi altura. Ok, entonces estamos hablando, vamos a hacer una recapitulación. ¿Quién lo construye? Con la dirección de don Juan Antonio de Ruta y Arana, marqués de la Villa del Villar del Águila, se construyó esta obra. Sí, ¿quiénes trabajaron? Los naturales de este lugar. Exacto. Se les dio un pago, por supuesto. ¿Por qué? Hay que decirlo. Se buscó que ellos trabajaran y recibieran un salario. No fue, como dicen muchos, a punta de azotes y obligados. No. La gente quería que hubiera agua. Se sabe que para hacer la arquería, la gente venía gustosa a regalarles la comida y la Ok. bebida. Porque les beneficiaría. Ok. De momento yo que estoy regalando la comida para 2, 3 personas. Pero yo sé que no saben que había el agua para todos. Claro. Entonces si no apoyamos, ¿quién más lo va a hacer? Muy bien. Debo hacer notar que esta entonces desde aquellos días. No es muy nuevo que se diga. Ok. Le han ¿En qué año arreglado. fue todo esto? 1728 se terminó de construir esta alberca. Ya que Ok. encontraron los veneros y dijeron, sí, estos son los que nos convienen. Bueno, pues vamos a encerrarlos, dijo don Juan Antonio, para que se junte el agua por sí sola. Correcto. Entonces se hace esto que se llama la gran alberca. Entonces dicen, la alberca es para ir a nadar. Bueno, hoy día vamos a considerar la terminología de aquellos entonces, siglo XVIII, principios además. Estamos en el primer cuarto del siglo XVIII. La forma de ver era muy diferente. Y justamente vienen, empiezan a acercar, aprovechar también el agua de ellos. Ok, Pues, claro. Y poco a poco levantan, hasta dicen, oye, esto está levantando, se está juntando el agua. Y dice, sí, no se preocupen, estamos nosotros trabajando por acá, muy interesante. Fue una obra, de veras, que yo no acabo de concebir y comprender cómo la lograron hacer. Dice Fray Antonio de la Rea. Estamos a una altura de 1869 metros. Sí, sí, lo que tiene Querétaro. 1820, lo sé, 1820, esto es un poco más tarde, por eso dijo, por la verdad nos la vamos a llevar. Claro. Y ahí fue así cuando se llevó la obra. Bien, dice que yo no sé cómo la hizo porque se ve que como se contaba el agua, o se le daba salida, o se aprovechaba. Claro. Por lo tanto, había que construir. En la obra, Relación peregrina desde la introducción del agua potable que para vivir, ver y gozo la muy noble ley de Santiago de Querétaro, ¿qué título? Que escrita por la Reina en 1740. Dice, fue un cronista, dice, es que verdaderamente aterra la profundidad que hubo que excavar para poder cimentar las columnas de los arcos, hasta 17 metros. Impresionante. Fue cuando encontraron piedra firme y de ahí para arriba, vámonos. Era impresionante también ver cómo el mismo marqués, llegado un momento que faltó un cantero para pulir las piedras, él agarraba martillo y cincel y a darle. Y a Era dar, el ejemplo. exacto. Hubo veces que subió los andamios para pegar piedras. No vas a dejar pasar el día de la jornada porque falta una persona. Como yo lo puedo hacer, sé hacerlo, voy para arriba. Ok. Don Juan Antonio vivió experiencias tan singulares como una ocasión que pararon la obra porque se sacó un torrencel aguacero. Pues vámonos, qué remedio. Va en su carruaje que va por un caballo y de repente un rayo asusta al animal, se desboca y el marqués se le despedido. Terminó enfangado porque si no lo hubiera matado a este animal. Llegó escurriendo a su casa porque se le echó a pie. Y echársele a pie, consideramos que no había realmente un buen camino para circular. Todo estaba lleno de lodo.
y alrededor era tierra suelta porque todo eso ahí se sembraba, eran milpas. Se dice pronto, pero imaginémoslo, y uno se empieza a hacer cuenta de todo el esfuerzo que hizo este hombre para cumplir la encomienda, pero también tenemos que decir algo. Sí nacía en él amor a la ciudad. ¿Por qué motivo? Él conoció Querétaro en 1725, cuando acompaña a una tía y sobrina de su esposa, doña María Josefa Paola Guerrero Dávila, que viene a recluirse al convento de las Capuchinas. Entonces sí, los acompañan. De hecho, cuando doña Paula dijo, oye, fíjate que vamos a ir a Querétaro y que tenemos que ver allá, es que van mi tía y fulanita que al convento y ya les dije que nosotros éramos sus padrinos, y se queda el otro, y sabes todo eso lo que implica, no es nomás de llevarlas, es estar al tanto de ellas. Y cuál es el problema de doña Paula. Digamos la verdad, don Juan Antonio sí tenía su capital, pero el de doña Paula era inmensamente más grande. Entonces ahí empiezan las consejas. Hay quien dice, cuando el virrey le dice, Marqués, traen a las religiosas, al día siguiente, 2 días, don Juan Antonio va y les pregunta, ¿cómo están? Y la sobrina le dice, tío, ¿nos podés hacer una gran merced? ¿Qué deseas? Denos agua. Aquí nomás hay un amor y su agua salitrosa, nos hace daño. Y yo empiezo a causar problemas. Mis hermanas de religión ya están enfermas. Necesitamos agua potable. ¿Yo qué quieres que haga? Tío, usted ya ha hecho otros acueductos, háganos uno. Entonces, por ahí empiezan ya las leyendas. En que dicen que él está enamorado de la sobrina. Y yo les digo, espérenme antes de que sigan. Si en estos momentos decir que alguien está enamorado de una religiosa sería un escándalo, pero de veras grande. Tremendo. Y estamos hablando de 2020, de 2025 para irnos a épocas. Imagínense hace 300 años. Eran reos de leña verde y rapidito. No fue cierto. Sí, le dijo, ayúdanos. Doña Paula dice, vamos ya México, yo no soporto Querétaro. Porque está muy chico, no me gusta. Ella estaba acostumbrada a la gran metrópoli, lo que es la capital virreinato. Ella se codeaba con el virrey y la virreina. Quien no invitaba a uno, invitaba al otro. Entonces el trato era, es más, en algunas ocasiones el virrey y su esposa se alojó en la casa de la marquesa, después de algunas festividades o previas a una festividad. Como quiera que sea, ella tenía un gran roce social. Muy bien. Dicen que cuando llegan a México, dicen al virrey, ya las depositamos, todo está bien. Ya le llegó una carta al virrey diciéndole, por favor, que Marqués nos ayude. Y le dice, Marqués, hace falta ese acueducto. Sí, ¿yo cómo le hago? Y dicen unas consejas que su esposa le da un codazo y dice, yo te ayudo. Por eso está la placa diciendo, costó 101,000 pesos, de los cuales el marqués puso 88,000. La pregunta es, ¿fue el marqués o fue su esposa? Ahí es, lo dejo a consideración, porque muchos tenemos todavía esa duda. Y la otra, ¿fue porque le pide la sobrina o porque el virrey se te comisiona? Y ahí en momento dice, no, se fulano tal, comisionamos a él para este fin. Y al llegar aquí, se presenta con las autoridades locales, y entonces él queda como juez de obra. Es un cargo muy importante. El juez de obra tiene la autoridad absoluta de lo que sea preciso. Si dice, este fulano está robando, lo puede colgar de un árbol y nadie dice nada. Lo ordenó el juez de obra. Así de singular era el cargo, y vale la pena considerarlo. Don Juan Antonio, en todos los casi 10 años de obra, no encontró motivo para castigar a nadie, pero así encontró razones suficientes para poner el ejemplo y hacer lo que había que hacer, y al que no sabía, enseñarlo. Wow. Oye, mi querido Eduardo, hace unas cuantas horas, 24 horas, cumplió su fundación, 494 años de la fundación de Querétaro. Sí, y aquí tenemos a los fundadores de Querétaro. Sí, según la tradición que señala Fray Isidro Félix de Espinosa, quien escribió esa historia 150 años después, nos dijo en sus escritos que fueron 4 o 5 personas las que estaban presentes. Vámonos viéndola si quieres. Jacobo Dacián, que fue el primer fraile de estos lares y que de alguna manera fue con los naturales. Juan Sánchez de Alanís, que era muy allegado a Fernando de Tapia, y desde luego aquí está Fernando de Tapia, correcto, está cerca, y Nicolás de San Luis Montañés. Juan Sánchez de Alanís se dice que él trazó la ciudad de Rey de Cordel.
pero respetando los accidentes propios del terreno. Por eso hay calles que parecía que iban a ir rectas y de pronto curvean. ¿Por qué? Porque había una falda o cosa parecida. Ok. Y Recolecciones Montañés, que también es de los conquistadores nativos de aquí, pero ya españolizados. Finalmente ellos fueron los que estuvieron aquí al presente, y por eso se llama este lugar Plaza de los Fundadores, en Correcto. memoria de ellos. Muy bien. Y bueno, aquí está una placa conmemorativa. Exactamente, de 1981, cuando los 450 años. Mira que ya me estoy sintiendo viejo, cuando se hizo todo esto. Y resulta que ya hace cuántos ayeres, del 81 ahorita. Sí, claro. Más de 40 años. No, ya estoy viejo. Bueno, sí, ahí está. Y aquí enfrente tenemos la fuente del Pilar. Ok. Originalmente el nicho tenía En la parte del Pilar, alta. y ahora está San Francisco, Ok. porque en algún momento desapareció. Pero la fuente, esta es la primera donde sale el agua para Querétaro. Ok. Sí, vamos de aquel lado si te parece, porque quiero mostrarte un detalle que Muy bien. vale la pena que lo consideres. Claro. Sí. Eso anaranjado está Francisco, donde viene el agua. El agua cae hacia acá. Y ahí tienes el respiradero. Correcto. Un respiradero precisamente para que el vapor del agua pueda salir. Porque aunque no lo veamos, el agua siempre está emitiendo esos vapores del agua. Ok, y entonces aquí como quedó. Y la fuente de ahí lo tenemos como un león de castillo. Y dos placas que hablan justamente del evento que sucedió en Cuauhtémoc. Reinando la España, nuestro católico rey don Felipe V, que Dios guarde, y siendo de rey de nuestra Nueva España, el señor Marqués de Casapuerto, se empezó esta magnífica obra de la Alberca el día 26 de diciembre de 1726, fíjate. Ok. Y la concluyó hasta esta casa el día 15 de octubre de 1835. Siendo virrey y arzobispo del México, el ilustrísimo señor doctor don Juan de Vizarrón y Villarreta. Y con el consejo de esta muy noble y leal ciudad de Querétaro, don Gregorio Ferrón, que fue superintendente de ella, y el señor don Juan Antonio de Ruiz Ayarano, caballero del orden de Alcántara. Y vamos a ver si alcanzo a ver acá que dice Marqués. Marqués de la Villa de Villar del Águila. Y no alcanzo a ver porque no se sombra esto, Sí. pero más abajo dice desde América Septentrional, habiendo los expensas de 88.238 pesos a que contribuyó el vecindario de esta dicha edificación y resguardo como oro de la cantidad de 24.900.000 pesos. Es lo que están diciendo. El Marqués de 88.000 y de la ciudad puso 24.000 y nos da el total. Porque el beneficio de esta ciudad mostrarse perpetuamente agradecidos y que encomendándole a Dios que reciba obra tan heroica y de buena bienaventuranza. Okay. Son las versiones de aquellos días, pero antes hay que hacer algunos arreglos, por ejemplo, ya está abajo para hacer esto y poner estas condiciones. Aquí puede ser cómo se iba desgastando la piedra para sacar el agua con los cántaros. Sí. Miren que pues, tengo que tener las patitas que ahora ya. Y el escudo. Fíjate que esta cruz de escudo le borraron porque en 1826 se publicó la ley de raspa. Dicen que como no hay inmueble no tiene por qué haber escudos nobiliarios, sino mandaron a raspar todo. Y este escudo tenía león, torre, león. Ok. Que son los propios de España de aquel entonces. Sin embargo, determinaron borrarlo también, y es que lo hubiera dejado porque no hacía alusión a una familia en especial, sino que era un recuerdo, un testimonio de algo que sucedió. Pero bueno, hay que considerar la forma de pensar de aquellos días para saber por qué sobre todo. Ok. ¿Qué cosa verde con blanco que ves allá? Ok. Allá había Miguel López, el compadre de Maximiliano. Ahí Viviendo viviendo. el cine. En esta parte, más o menos desde ese gran árbol para acá y la calle, formó el ejército queretano cuando partió a la defensa de Puebla en 1862, salió aquí en enero, pero aquí fue el que se entregó la bandera.
el MACO, Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, de reciente creación, en lo que era el área propia de los frailes primerizos, de los postulantes a frailes, que después, como decía, convivieron el ejército mexicano con los frailes en el momento, y hablo de los años 40, lo que no hace mucho, hace 60 años. Ok. Y ahí está lo que vimos en la foto hace un rato. El muro como el arco. Exacto. El palito, y acá está el otro. Puedes ver los contrafuertes. Y arriba imagínate una construcción parecida de más alta inclusive que la de San Francisco, donde estaba el reloj virreinal. Y aquí estaba un espejo de agua que en medio tenía el busto de Carranza, de Venustiano Carranza. Y antes estuvo una especie de pagoda porque hubo patos. Impresionante y bellísimo. Y cada año, junto a la escalinata, los danzantes concheros ponen sus ofrendas, que le llaman sushi o de mi casa. Ok. Es una estructura de madera en que está cubierta con cucharilla, que es la zona sujeta de la hoja de la palmilla. Se ve blanca como si fuera de porcelana. Ok. Con los diferentes tributos que puede ser una roseta, puede colgar plátanos, jícamas, tortillas, de todo. Y por ahí vemos el reloj. El reloj es moderno de los años 70. Ok. No es el original. El que había puesto aquí en 1800, digamos 83, para no discutir tanto, no sabemos dónde quedó. Seguimos nosotros, algunos rastreándolo, dónde pudo haber concluido. Porque si quisiéramos recuperarlo, dado que fue el primero, y no sabemos de qué fábrica era, si era española o ya era de aquí de la República. Bueno, entonces del virreinato de Nueva España. Ok. Bellísimo. Y contra esquina tenemos El templo del Calvario, una capilla que se hizo en 1712. Y te voy a decir la causa. Resulta que el templo de San Francisco, hacia acá, por el 5 de mayo, subía un Via Crucis viviente cada Semana Santa. Ok. Y esta era justamente el Calvario, donde Jesús era despojado de sus vestiduras. Hacia acá estaba la crucifixión, luego la muerte, y luego venía el descendimiento para llegar a la estación 14, que era dentro del templo, que es la sepultura. Son 14 estaciones de Via Crucis. Muy bien. Pues las que les digo, las que había nada más en esta plaza, porque la plaza en San Francisco recibía las primeras 4 estaciones y luego iban caminando por los 5 de mayo. Ok. Justo ahí es donde termina el acueducto de Querétaro. En la parte principal, sí. Ok. Porque llega el agua del acueducto, de todo lo de la arquería, y de la caja de agua, si se ven por dentro más se ven agujeros que hasta causan cierta escosor. Pero resulta que son gargantas que tragan el agua potable y después se van en ramales para irrigar la ciudad, ya por gravedad, porque lo que es el diámetro de ellos, más o menos unas 8 pulgadas, se va reduciendo a diferentes medidas y bifurcaciones. Okay. Y en ellas se encajan las tuberías de barro vidriados con mayólica, que miden 2.40 cada tubo, y están encerrados en lo que llaman el encofrado. Son huecos cuadrados con arena, se pone el tubo y se vuelve a cubrir con arena después de machiembrar el tubo, de forrarlo con barro, para que entonces corra el agua y la arena le sirva de amortiguamiento por algún vehículo pesado o alguna cosa, un caballo, cosa parecida, porque hasta en eso pensó el marqués, y discurre ya por toda la ciudad. De ese sitio, imagínense, viene para acá por Gutiérrez Nájera, la fuente de Garmilla. Ok. Más abajo está la fuente de la Verónica. Por Venustiano Carranza está la del Indio Triste. En Independencia tenemos la de la Flor Baja, y tenemos la de Serafín, la de Cornelio. Por lo que es Reforma, pues había otras más, y atravesado la Flor Baja estaban diferentes. El marqués dejó aproximadamente unas 25 fuentes. Inclusive se olvidaba decir, bajando inmediatamente por lo que es la calle de Andrade, hoy Venustiano Carranza, se llega a la Plaza de Armas, y ahí estaba la fuente segunda que recibió el agua. Esta fue la primera. La segunda fue la de la Fortuna, porque tiene la diosa de la Fortuna. Ok. Y luego al llegar al Jardín Cenea estaba la fuente de Neptuno.
Correcto. Entonces, porque entonces ya había cierta influencia de la mitología griega en toda la vida de la Nueva España. Ya se leían en los clásicos, pero para formar criterio. Claro que de repente hay Neptuno, el dios del lago, pues sí, pongan a Neptuno. Okay. No se ponía en la iglesia a ello, porque era nomás un adorno que se tenía. De ahí que tengamos todas estas informaciones. Okay. Pero sí se fueron por Zaragoza, la fuente de San Isidro, mal llamada de los ahorcados. No, fuente de San Isidro porque es dedicada a ese santo, patrono de los labradores de tierra. Okay. Entonces así se le debe ver. Y tenemos también la de, hay tantas fuentes como la de Verdolagas. Muchísimas fuentes. Sí, muchísimas, porque ya después de que el marqués se fue de aquí, volvió a México, donde después falleció, el ayuntamiento todavía hizo otras fuentes, como la que está en invierno, la de San Sebastián y demás, que no las alcanzó a hacer el marqués, pero sí se hizo con el mismo sistema. Y déjame agregar, las fuentes como la del convento de Santa Clara, era grande, se abrían los bitoques para que te saliera el agua, pero escurría, y para aprovechar el agua que escurría se debía tener la autorización de aprovechamiento de escurrimiento de agua. Okay. Había un control absoluto, y eso lo vemos desde la Mesopotamia de Asia Menor, de que la gente lo controlaba con el agua. Muy bien. Pero Lakota Before, el despotismo oriental, justamente como, tú quieres agua para tu mies, te voy a dar agua, pero tú tienes que pagarte el tributo, que no lo pagaste, no te doy agua. Okay. Y el control, lógico. Por eso la gente dice, no, pues mejor si te pago lo que me dices de tributo, aunque me sale caro, pero tengo el agua segura. Y si sucede una guerra o una invasión, tú me vas a defender a querer o no, porque yo estoy pagando los impuestos. Impresionante. Y bueno, todos estos temas de historia con Eduardo Rabel. Bueno, nos despedimos de este video, Acueducto de Querétaro. Eduardo, te agradezco el que me hayas acompañado a hacer muchos videos que van a ver en TV Zeus con Eduardo Rabel. Y bueno, te agradezco la atención de haber participado con TV Zeus. Obviamente también al municipio de Querétaro le agradezco las atenciones para poder realizar estos videos. Gracias, Eduardo. Mucho gusto, que se ofrezca. Muy bien, ya lo sabes, suscríbete a TV Zeus. Ahí estamos para el siguiente video. Gracias.